Hello, estoy de vuelta con otro podcast. Es el episodio 3 y parece mentira porque tenía pensado grabar 2 al mes desde que empezó este año, desde febrero. Y claro, en febrero grabé el primero a finales y luego tuve un cambio de casa, algunas cosas en marzo que fueron muy movidas y luego me dio COVID en marzo también. Y luego cuando me recuperé, que fue ya hacia mayo, grabé otro podcast contando lo que aprendí de tener COVID. Pensando que I was better, que estaba ya curada, que estaba bien, que todo estaba perfecto. Y no, pues no. Que grabé ese podcast, subí, conté mi experiencia, lo que había vivido y algunas cosas que había aprendido hasta ese momento. Y aparte el post-COVID, que es tenaz. O sea, hasta ahora sigo con situaciones difíciles, estragos, malestares y demás. Hasta ahora no tengo olfato, por ejemplo. La comida ya sabe algo, pero no tengo olfato. Entonces, no pensé que iba a ser tan largo el post-COVID. Y luego en mayo, que fue mi cumple, tuve una lesión súper heavy de rodilla y me tuvieron que operar la rodilla. Y he pasado recuperándome de eso. Y para los que no me conocen o las que no me conocen, soy una persona muy activa, muy hiperactiva. Me gusta estar en actividad, me gusta hacer ejercicio, me gusta producir, trabajar, estar con mi gente, con mi tribu, con mis hijos. Y la verdad que enfermarme fue muy difícil y fue un golpe enorme. O sea, realmente no me imaginé que iba a ser tan heavy y que iba a ser algo que me iba a enseñar tanto. Porque eso de parar y tener que descansar y que a la fuerza uno tenga que no hacer nada, porque literal no podía, o sea, tenía tal dolor de todo lo que me rompí en la rodilla que, que no podía funcionar. Me mandaron una medicación súper fuerte, entonces estaba decaída mucho tiempo. Fueron pocos días, por suerte, de eso, pero igual para alguien que está acostumbrada a go y que no se enferma seguido, eh, fue muy fuerte, muy fuerte. Y el sentir que una vale o que una puede seguir y que no tiene que hacer nada para que a una le cuiden. No estoy acostumbrada a recibir cuidados, no estoy acostumbrada a que me tengan que ayudar a bañar, a vestir, a hacer cosas. Eh, y peor aún cuando uno está emocionalmente caótica, cuando uno tiene muchas cosas en la mente. Y para mí entrenar o meditar era una de las cosas y el yoga son algunas de las cosas que me ayudan muchísimo a mantenerme equilibrada, sana, cuerda, óptima. Y a la final, de repente no podía hacer nada de eso. Por la medicación no me dejaban meditar, el dolor era mucho, eh, no puedo entrenar, o sea, recién ahora estoy empezando a retomar algo de mis actividades, pero siendo profe de yoga y de ejercicios, sí fue un golpe. Pero también me hizo valorar muchas cosas, valorar el cuerpo, valorar la salud. Siempre es tan fácil dar por sentada la salud y como no valorarla, y también agradecer que lo mío fue pasajero, que no es algo permanente, que voy a recuperarme y que tengo toda la disposición y la disciplina, la motivación, la perseverancia para hacerlo. Entonces, la verdad que no me puedo quejar, solo puedo aprender. Y en sí esto no es queja, es simplemente aprendizaje. Y es recapitular un poco el por qué no apareció otro podcast, otro episodio del podcast después del último. Además que este episodio es particular y lo vengo como que retrasando hace mucho. Ya han habido algunas veces que he pensado hacerlo, que he planificado lo que voy a decir, que he pensado todo lo que quiero compartir, porque el tema de este podcast es muy heavy para mí. Y mientras más lo pensaba, mientras más lo analizaba, más retrasaba toda la grabación de este episodio.
y encontraba cualquier excusa y terminaba procrastinating no hacer este podcast, este episodio. Y hoy decidí que no le voy a pensar mucho, que no voy a darme mucho chance de dudarlo porque es algo que realmente quiero hacer y que quiero compartir. Y no es fácil para nada. No es fácil y sé que mucha gente va a tener muchas reacciones a esto, pero es importante para mí compartirlo. Y el tema del podcast de hoy es sobre mi historia de abuso. There, I said it. Pensando que tal vez decirlo iba a ser lo más difícil, pues contar creo que va a ser igual, intensito. Y yo sufrí abuso varias veces, de diferente tipo. Sufrí abuso sexual en 3 momentos diferentes de mi vida, en 3 edades diferentes de mi vida. Abuso psicológico, emocional. Y han sido situaciones que se han dado en diferentes épocas, como dije. En este episodio no voy a dar mucha información de quién, cómo, cuándo y dónde. Porque sí hay algunas cosas que me parece que no son necesarias compartir. Porque ya de por sí este es un tema súper, súper fuerte. Y es un tema incómodo. Es un tema incómodo de oír, es un tema incómodo de hablar, es un tema incómodo de aceptar y de saber que existe y que sigue dándose aún ahora en nuestra sociedad. Y yo tengo 38 años y mi historia de abuso empezó cuando era niña. Siguió sucediendo luego en la adolescencia y luego en la edad adulta. Y el motivo por el que yo quiero compartir esta historia y que voy a hacer, de hecho, algunos episodios para hablar de esto, es porque yo, como he compartido en otros momentos, medito, entreno, he ido a terapia, he estudiado mindfulness, budismo, un montón sobre neurociencia, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo. Y era en sí para entender un montón de lo que yo había vivido, de lo que yo sentía en ese momento, de lo que yo estaba pasando. Porque a lo largo de mi vida lidié con toda esta historia, con esta mochila de cosas que me pasaron. Pero no sabía cómo era, qué era, no podía pinpoint cuál era el origen de todo. No tenía pies ni cabeza, para explicarlo de una mejor forma. Siempre viví de una forma, sentí de una forma que para mí era difícil de entender. Y pensé que yo tenía un problema, pensé que yo era mala, pensé que yo no valía, pensé que muchas cosas en contra de mí misma. Permití muchas cosas. Empecé y terminé relaciones que eran disfuncionales, que no era gente que debía estar alrededor mío. Relaciones que no eran positivas o que tal vez no llevaban a nada. Podía ser que no sean malas, pero que no llevaban a nada, eran innecesarias. Y también sentí las cosas muy intensamente y todo eso me hizo reaccionar y funcionar de una cierta forma. Y pensé que así era yo, que esa era la que existía, esa era la Claudia que había, esa era la versión que nació desde el 26 de mayo de 1983 y que hasta el día de hoy iba a ser. Y empecé a hacer terapia para justamente tratar este tema de abuso hace un año, puntualmente. Había tratado este tema en varias situaciones con varios terapeutas a lo largo de mi vida porque, como les digo, no entendía, no sabía qué me pasaba, por qué reaccionaba de cierta forma, no sabía por qué sentía como sentía, era muy intenso todo y al mismo tiempo me sentía desconectada de todo.
Y no fue sino hasta este último año que realmente pude poner un pare a todo este ciclo de abuso. Ya es 2 años casi. Em, y a toda esta época larga de abusos. Y empezar a leer puntualmente de esto. Y empezar a entender. Y no es hasta que empecé a certificarme ya para poder ser breathwork coach y empezar a practicar y ver otros escenarios, otras personas que han sufrido de esto, ayudar a sanar a muchas personas de este tema, porque coincidencialmente, y bueno, la verdad que nada es coincidencia, solo son sincronías, llegan alumnas que han vivido situaciones similares, con las cuales he tenido que ver la situación desde otro lugar. Y eso también me ha ayudado a entender mucho. Y me he dedicado muchísimo, muchísimo, muchísimo a investigar sobre este tema porque hace ¿qué será? 7 años empecé mi certificación de life coach y de breathwork coach. Empecé hace, 7 años empecé a estudiar lo de life coach y empecé a certificarme y a estudiar sobre alimentación, sobre el cuerpo, las emociones. Hace 6, y todo esto porque estaba con un montón de malestares, un montón de temas físicos, de enfermedades que ya venía acumulando. Empecé a tener problemas de columna, problemas serios de columna, empecé a tener problemas de tiroides. Ahora tomo medicación para esto. Tenía alergias, tenía prediabetes, tenía osteopenia, tenía, que es el problema de osteoporosis de los huesos, como que la etapa previa. Tenía problemas del corazón. Estaban inclusive considerando si me ponían un marcapasos o no, si tenía algunas cosas, o sea, ya no son enfermedades que es como que te da la gripe recurrente, que igual es malo, sino que ya había muchas cosas que estaban pasando en mi cuerpo, que estaban pasando en mi día a día que me impedía vivir bien, primero. Segundo, que mi cuerpo ya decía, hey, we're not okay, something's happening. Y decía, no puede ser que empiece todo a caer, o sea, tenía 30 y pico, early 30s, y no puede ser que todo empiece a dañarse tan temprano. O sea, dije, todavía soy una polluela, no puedo estar mal. Y realmente empecé a investigar, a leer todo lo que se me cruzaba, todo lo que además se me cruzaba, y claro, eso llevaba a otra cosa y otra cosa y otra cosa para investigar más, a entender bien, porque era muy diferente entender el tema de la meditación, el tema del ejercicio, el tema de la comida, pero no entendía bien cómo era la biología de nuestro cuerpo, cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, cada sistema, y cómo eso está relacionado a lo emocional, a lo mental, a lo que vivimos, a lo que procesamos, a lo que no procesamos, y cómo todo eso va pasando factura. Entonces, empecé a investigar todo eso porque no sabía todo esto que ahora les cuento, y empecé a entender que lo emocional es el paso 1, que empieza a generar un cambio biológico y que luego desencadena en una enfermedad. Y empecé a seguir esta investigación, seguir aprendiendo, y empecé a cambiar mi alimentación. Estoy diciendo empecé demasiado, pero no se me ocurre otra palabra porque hubieron muchos inicios. Cambié mi forma de comer, cambié mi forma de entrenar, porque claro, en el día a día, nosotros en redes sociales, en revistas, en internet, encontramos los trends, las modas de lo que hay que comer, que si es que es la dieta keto, que si es el ayuno intermitente, y empezamos a probar diferentes cosas. Que la dieta de no carbohidratos, de cero carbohidratos y poca proteína, que la proteína animal, que la proteína vegetal, que no sé qué. Hay muchos recursos que ponen y mucha información que ponen, pero son diferentes modas, diferentes cosas que venden, como hablando al público en general. Y yo era de las que consumía eso en el sentido de que decía, bueno, ahora dicen que hay que hacer mucho cardio y poca pesa, porque la pesa me va a hacer muy grande los músculos y no sé qué.
Y a la par de esto hay que comer poco carbohidrato o nada de carbohidratos. Empezaba a entrenar un montón y me terminaban doliendo las articulaciones, me terminaban doliendo diferentes músculos que a veces era bueno, otras veces terminaba sin poder entrenar 2 semanas. Luego comía diferente cada mes, cada 2 meses y eso no me llevaba a nada porque no bajaba de peso, de hecho empezaba a subir más. Y luego trataba otra cosa y así pasaba como picaflor de una cosa a otra cosa. Y cuando me metí a entender, cuando me metí a estudiar y empecé a entender todo esto del impacto emocional, dije, oh, crap. Literal tengo un montonazo de cosas que me han pasado. Y si bien las he procesado mentalmente más o menos, porque muchas veces uno procesa así lo que puede, pero luego bloquea y como que lo guarda. No entendía la magnitud que entiendo ahora de cantidad de cosas que había guardado, pero sabía que esto tenía una raíz emocional. Entonces ahí encontré el breathwork y empecé a desempolvar todo esto. Y todo es como un efecto dominó, porque, como les digo, empecé a entender esto del emocional, empecé a entender lo físico, empecé a entender que no hay que seguir moda, sino hay que entender qué es lo que cada uno necesita y que es más simple de lo que uno piensa. O sea, no es que tengo que entrenar 2 horas cada día, 6 días a la semana para lograr el cuerpo que quiero. No necesito matarme de hambre para lograr el cuerpo que quiero. Y que el cuerpo que quiero también se empezó a ver diferente el momento en el que empecé a estudiar todo esto. Con el breathwork descubrí que tenía un montón de dolor, que tenía un montón de emociones que sacar. Y básicamente, fast forward a este año pasado, bueno, al 2019, cuando yo terminé mi matrimonio y me pude meter a investigar realmente lo que era todo el abuso que había sufrido y todas las situaciones que había pasado a lo largo de toda mi vida. Y descubrí un mundo fascinante, sumamente duro, pero fascinante porque encontré las respuestas que necesitaba a lo que yo había sentido. Sí, logré cambiar mi biología, logré funcionar eficientemente, logré dejar de tomar 9 pastillas al día a tomar una, que es la de la tiroides. Pero todavía tenía una sensación rara dentro. O sea, y más que nada, leyendo y viendo todo lo que había aprendido, sabía que tenía que buscar, que tenía que ir para adentro antes de poder seguir viviendo bien afuera. Entonces empecé a trabajar con una psicóloga que de hecho fui a la raíz del asunto. Contacté a una amiga que es parte de la Fundación A Su Lado, que es una fundación que trabaja para prevenir el abuso, particularmente infantil, pero abuso intrafamiliar y el abuso en general. Y llegué a esto porque yo trabajaba en un colegio antes de profesora y ellas se encargaban de impartir un currículum en cada colegio, que es el de Mi Escudo, donde les enseñan a los niños desde muy chiquitos una serie de lecciones para prevenir justamente el abuso en sus vidas o en el entorno. Y contacté a esta fundación y me recomendaron trabajar con Sole Ávila, que espero tenerlo pronto en el podcast y poder compartir información y hacerle algunas preguntas sobre este tema. Pero empecé a trabajar con ella, llegué y le conté la primera sesión, me acuerdo que llegué y me dijo, bueno, ¿cómo así? ¿Qué estás aquí? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y le dije, hola, soy Claudia y me ha pasado esto. Y básicamente hablé, creo que casi toda la hora, creo que fueron como 45 minutos de historias, de situaciones, de cosas que me habían pasado. Y yo lograba hablar de todas esas cosas desde un lugar súper lejano, como que ese árbol de ahí es el que vivió y yo te estoy contando. O sea, muy despersonalizado, muy separado, había un corte entre mis emociones y lo que había pasado y lo que te podía contar. Aparte hacía muchos chistes, muchas bromas, muchas cosas que luego me enteré que es una forma de quitarle intensidad al tema y a los temas dolorosos particularmente.
Y le dije, bueno, esto es lo que me ha pasado, no entiendo bien. Y me acuerdo clarito que le dije, no entiendo bien lo que es el abuso, no entiendo bien todo lo que he pasado y de lo que he pasado, que no más es abuso y que no. Capaz yo estoy normalizando muchas cosas que no, que no está bien que las normalice. Además, le digo, no entiendo cómo yo creo ser una persona inteligente, creo ser una mujer que tiene carácter, que es capaz, tengo mi trabajo, mi carrera, mis títulos, mis certificaciones y demás. O sea, he ayudado a un montón de niños. Y me acuerdo que en el colegio los papás terminaban muy contentos de toda la ayuda, porque más allá de la ayuda académica, les ayudaba mucho emocionalmente. Me parece que una de las habilidades más importantes que debemos tener es la inteligencia emocional. Y me acuerdo que le dije eso, le dije, no entiendo cómo yo he podido permitir y aceptar y vivir cosas. Es como que me hubieran puesto un parche en los ojos, como que si me hubiera dormido y me despierto ahora y digo, ¿a qué hora pasó tanto? Y no entiendo bien, porque habían muchas cosas, como yo digo, que normalicé y que comentaba de situaciones muy fuertes, que era como, Claudia, eso no está bien, o sea, eso no debe pasar. Entonces empecé a trabajar en eso. Y claro, cuando empecé a trabajar en eso, entendí que Sole me decía, o sea, una de las cosas que pasa, o tal vez las primeras cosas que pasan cuando uno sufre un trauma tan fuerte, un abuso, es que de cualquier tipo, es que hay un corte o como como que se cortan los cables y uno empieza a funcionar desde un lugar de despersonalización, puede ser, donde yo te puedo hablar cognitivamente y totalmente solvente de todas las cosas. Sí, me pasó esto, me pegó tal cosa, me dijo tal cosa, me dijo tal cosa, lo que sea, por dar unos ejemplos. Y, y no sentir nada, como que el cuerpo está dormido, numb, adormecido. Y, y cuando empecé este proceso fue muy duro, sentí mucha ansiedad, sentí muchos malestares físicos, sentí mucho miedo, empecé a sentir y empecé a entender lo que es el abuso. Empecé a entender cómo es la recuperación del abuso, cómo es lo que es un trauma, cómo es la recuperación de un trauma, cuánto tiempo toma, cuál es la forma efectiva de hacerlo, porque también hay gente que puede quedarse estancada, porque es difícil, que puede quedarse estancada en el tema de la justificación de que vivió un abuso y no hacer nada al respecto y no seguir sanando, sino quedarse estancada en un proceso, en un lugar. Pero por eso digo que este es un tema que voy a tener más de un episodio y voy a hablar más de una vez, porque el motivo fundamental por el cual estoy hablando de esto no es porque a mí me haga bien y sea un tema egocéntrico. De hecho, para mí sería más fácil no hablar del tema y seguir mi proceso. Igual sigo teniendo trabajo, sigo ayudando a la gente que quiere sanar, sigo teniendo la capacidad de ser coach de muchas personas y a través de las diferentes técnicas de sanación y de inteligencia emocional poder seguir ayudando. Para mí sería más cómodo eso. Honestamente sería más cómodo. Porque no tengo por qué estar eh, metiéndome en en este terreno, que es un terreno incómodo. Es un terreno incómodo de hablar. Sé que es un terreno incómodo de hablar porque nadie quiere admitir. Nadie quiere admitir que tal vez ha cometido alguna de estas cosas. Nadie quiere admitir que tal vez no acepte que está viviendo una situación así. La gente por lo general no quiere admitir que es necesario hacer algunas cosas para salir de estas situaciones. Muchas veces, y lo digo por mi familia en sí, es más fácil hacerse loco o no hablar del tema que hablar de eso. Y es un tema que incomoda. Es un tema que incomoda saber que una amiga, familiar, pareja ha vivido eso. Y también hay mucho castigo a las víctimas.
Sé que hay mucha gente que va a tener diferentes opiniones al respecto de lo que yo estoy hablando. Y, y eso es lo sé y la verdad que no me estresa porque esto no lo estoy haciendo por mí, como lo digo. Esto lo estoy haciendo tal vez sí lo hago por mí, pero la Claudia de hace tiempo, no voy a decir cuándo, que empezó a escuchar en redes, que empezó a leer en diferentes lugares, que otra gente contaba sus historias de abuso, o lo que sintió, cómo se fue dando, cómo vivió, cómo es la sanación también, y dejar de tener el mito de que es imposible o que es muy difícil o que no se puede lograr o que requiere mucho dinero y mucho tiempo. Y, y yo lo hago por eso, porque en su momento yo empecé a leer, escuché muchos podcasts, historias en la tele de gente que había vivido lo mismo, que había vivido eso y que yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero me sentí identificada y que dije, wait a minute, como dice mi hijo pequeño. Dije, no, esto, a ver, o sea, yo vivo eso y eso no está bien. Y si en esa serie o en la tele está pasando esto y se ve feo, esto está pasando en mi vida. A ver, o sea, yo necesito salir de aquí, yo necesito parar esto, yo necesito, eh, o yo no puedo aceptar que esto siga pasando. Entonces, lo hago por eso, porque si es que a una persona le puedes llegar este mensaje y decir, ah, esto no es normal, pero bueno, no soy la única y puedo sanar y puedo superar esto, pues lo voy a hacer. O sea, me parece que vale la pena si puedo evitar que alguien sufra, si puedo ayudar a que alguien entienda lo que es el abuso, que alguien entienda lo que puede lograr, lo hermosa que es la vida. Y sí, sanar no va a ser fácil, pero vale la pena 100%. Si puedo lograr eso, ya, el episodio valió más que la pena. That's it. Y por eso hoy quisiera simplemente terminar, o sea, como que la última parte de este episodio, hablar de lo que es o de las cosas que se pueden ver como abuso y que sí son y que a veces pasamos por alto. Y voy a empezar por lo más difícil. Soy de empezar por lo más difícil primero. El pecho a las balas. Y es abuso sexual. Si es que alguien te manipula para que te acuestes con esa persona, si alguien te hace sentir culpable de que tienes que acostarte si no eres una tal y cual, o que debes de hacer tal o cual, o que ya has de estar haciendo tal o cual cosa, si es que te dan alcohol, drogas, o te ponen en situaciones de compromiso, para que ya sientas como que no puedes decir no, y ya te toca nomás decir sí, y ya, eso es. Si es que tienes miedo a la persona con la que estás, de que si le dices no, puede ser peor, puede gritarte, maltratarte, eh, juzgarte, amenazarte. Y se siente peor el decir no que hacerlo de mala gana y ya como que ya, que siga nomás. Nadie tiene derecho a obligarte a tener relaciones. Nadie tiene derecho. Y tú puedes decir o cambiar de parecer en cualquier momento. No importa si ya estás sin ropa, no importa si ya estás en pleno acto sexual. Todos, y no hablo solo de las mujeres, todos tenemos derecho a cambiar de parecer. No importa si te vestiste sexy, no importa si es que estás tomada o no tomada, no importa si es que has tenido muchos novios o eres virgen, no importa si es que nada, no importa. Tienes el poder, el derecho y la capacidad de cambiar de parecer y que la otra persona tenga que parar. No importa el nivel de calentura, no importa lo que esté pasando, no importa que tan bien se sienta. Si una de las dos personas ya no quiere continuar con el acto, con la relación, puede decir no y eso debe parar.
También quiero hablar de otro tema o de otra cosa relacionada al tema de abuso, que es, tenía acá un par de notas, el abuso mental. El abuso emocional, perdón. Cuando hay abuso emocional, es muy común que uno pase por alto porque hay una línea muy delgada en lo que uno se da cuenta y en lo que por miedo o manipulación uno deja pasar. Por ejemplo, el que te hagan sentir vergüenza. Que te hagan sentir vergüenza de hablar de tus cosas, de ti, de lo que has vivido. Que te digan que no seas de alguna forma, que te pidan que cambies algo de ti. Por ejemplo, recuerdo una época de mi vida en que me dijo, no dirás chistes de esta forma, no hablarás muy alto, no llames mucho la atención, no te pongas esta ropa, no enseñes los tatuajes, no, y literal, después de oír eso dije, holy shit, pero no le gusta nada de mí. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? También es abuso o signo de abuso emocional, cuando las cosas son muy extremas, cuando hay mucho grito, mucha falta de respeto. El respeto es una línea muy delgada que no se puede perder en una relación. Nadie tiene derecho a gritarte, a que tú no puedas vivir tu vida y hacer lo que a ti te gusta. O sea, nadie tiene derecho a decirte qué comer, cómo vestirte, si tienes que dormir o no dormir, si es que entrenaste mucho o no entrenaste mucho, si es que quieres salir con una amiga o no, si es que quieres tomarte un trago o no, si es que quieres tomarte 5 cafés en un día o no, si quieres ponerte pantalón en lugar de falda, si es que quieres pintarte el pelo. Nadie tiene derecho a burlarse de ti, a que tú quedes mal frente a la gente, que te diga, pero es que ella no hace mucho, o ella no le gusta tal cosa, o ella que es vaguita o que es desordenada, no importa que seas, es tema tuyo. Nadie tiene por qué hacerte quedar mal frente a otra gente. Nadie tiene derecho a decirte cómo hablar, cómo vestirte, cómo comportarte, cómo pensar, a decirte que está mal que tú seas de alguna forma. Y no tienes que estar pidiendo perdón todo el tiempo, avergonzándote de quién eres, hablando mal de ti misma porque sientes que si no lo haces va a ser peor o te van a hablar. No tienes por qué estar complaciendo al resto todo el tiempo. No tienes por qué pensar que no eres suficiente. Todos somos suficientes. Y todavía me cuesta entender esto. Todavía me cuesta hablar bien de mí. Todavía me cuestan muchas cosas. Y eso será en otro episodio. Y lo último que quería decirles es el ciclo de abuso. El ciclo de abuso es tenaz porque cuando empieza una relación de abuso es difícil darse cuenta porque te toma de sorpresa, no es algo que lo estás esperando. A veces puede pasar, pero por lo general no lo estás esperando, pasa y luego sí hay una onda de esto no puede volver a pasar y cómo es esto posible y hay un arrepentimiento de la otra parte. Hay una compensación, una onda de que aumenta la paz, la calma, la cordialidad, el cariño, el amor, la aceptación, bajan los decibeles de todo, porque es todo muy fresco, o sea, el evento es muy fresco. Te sobreprotegen, están pendientes, están igual monitoreando y todo, pero desde un lugar un poco más sumiso, más tranquilo. Y luego empieza ya a pasar el efecto de culpa de este evento y otra vez empiezan a subir los decibeles.
Ya empiezan a olvidarse que nos hicieron algo, que pasó algo. Y suben nuevamente los decibeles y otra vez empieza a acumularse esa ira, esas cosas. Y luego llega a haber alguna cosa que prende esa chispa y se arma el incendio nuevamente. Y hay otra vez una situación de abuso. Entonces hay una luna de miel después de cada situación de abuso donde las cosas se calman, bajan la intensidad y uno dice, bueno, ya, esta vez va a cambiar, esta vez va a ser diferente, esta vez ya. Y claro, es peor cuando hay niños, cuando hay hijos, cuando hay familia, cuando es una pareja o un matrimonio, porque hay mucha culpa y no sabemos cuándo decir basta. Pero básicamente los 3 etapas básicas del ciclo de abuso sería el periodo de honeymoon o de luna de miel. Luego el periodo donde se crea esta tensión y empieza a aumentar la tensión, a subir los decibeles y luego hay esta explosión. Y ese ciclo vuelve a repetirse durante X tiempo hasta que en algún momento hay un pare, hay un corte, alguien sale de la relación, logran salir, logran escapar. O es más heavy que eso, que hay algo que termine la persona en el hospital, o más trágico que es con una muerte. Entonces, este tema es súper fuerte y es súper incómodo porque hablamos de cosas muy delicadas y quiero que sepan que yo lo hago desde el lugar más respetuoso porque he sido víctima de esas situaciones, pero me parece importante que se pueda hablar, que se saque ese tema a colación y que podamos compartir. Porque como dije, a mí me ayudó mucho y quiero agradecer a todas las mujeres que hablaron antes, porque me ayudaron a mí a entender y me ayudaron a mí a salir y a pensar que podía salir. Y sí, no ha sido fácil, no es fácil. Hay días que son más difíciles que otros, pero valió la pena. Y estoy sumamente feliz de haber hecho todo el trabajo. Y realmente puedo decir, con toda la dificultad del caso, pero puedo decir que estoy orgullosa de haber parado y de haber salido y seguir haciendo el trabajo de sanar. Porque lo único que sí supe desde el día 1 fue que yo no quería que mis hijos vivan situaciones así o repitan comportamientos. Ese es el día en que yo sé que habré fallado como ser humano. También estoy agradecida con todas las personas que confían, que les interesa las clases, los cursos, lo que digo, lo que comparto. Porque lo hago no solamente desde un lugar de haber estudiado, sino también de un lugar de haber vivido eso. Y creo que el vivir ciertas situaciones es la maestría más eficiente que uno puede tener. Lamentablemente, pero es así. Y si yo cambié el rumbo de mi vida y el trabajo que hacía para que es el de enseñar herramientas y procesos y cosas útiles para sanar, es porque no quiero que a la gente le tome 15 años, 20 años como me tomó a mí para aprender todo lo que he aprendido, sino que puedan saber todo lo que está disponible y que puedan tener las herramientas ustedes mismos, ustedes mismas. Así que creo que con eso terminó hoy. Ha sido un episodio intenso. Ha sido muy difícil para mí hablar de esto y tal vez me he ido por las ramas de muchas cosas. Pero creo que los siguientes tendrán un poco más de estructura. Este ha sido muy fuerte y creo que si no lo grababa así, no lo grababa para nada, porque es un tema muy difícil y que por más que ahora pueda hablarlo casi sin lágrimas, es un tema muy delicado para mí.
Gracias por escuchar. Gracias por seguir ahí, por seguir la página, por estar pendiente. Gracias a todos los mensajes que llegan de todas las cosas que comparto y gracias por compartir sus historias. Y si es que hay alguien que haya vivido esto, si pueden compartir algo, si me pueden contar. Quisiera que esto sea un two-way street, que podamos tener una conversación, una comunicación constante y abierta sobre este tema y cualquier otro de sanar. Porque para eso estoy, para ayudar, para compartir todo lo que sé y para también aprender y seguir escuchando a todos las que quieran compartir. Un abrazo y gracias por escuchar.